todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty. Muy bien, vamos a empezar hoy día nuestra escuela dominical. Hoy día estamos 18 de abril. Tan rápido pasan los días, y realmente nosotros estamos contentos de que día a día siempre estemos en las manos del Señor. El domingo anterior no pudimos estar porque estuvimos en elecciones y muchos de nosotros hemos salido muy temprano a votar, a buscar nuestro lugar de votación, pero lo importante es que estamos aquí. Eso es lo más importante. Muy bien, vamos a trabajar hoy día un tema muy interesante, un tema muy importante, y yo quisiera que cada uno de ustedes pues siempre estén con sus Biblias. Les voy a pedir por el amor de mi Señor de que nosotros nos encontremos siempre estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Voy a hablarles hoy día de un tema muy interesante del libro de Mateo. ¿Y qué hay en el libro de Mateo? ¿Qué hay en el libro de Mateo? Mateo capítulo 14, versículo 22. Este va a ser mi texto central, mi libro central. Y yo les pido, por favor, que cada uno de ustedes, chicos, ¿ya? En Mateo capítulo 14, versículo 22, nos habla de algo muy interesante, muy, muy precioso. A nosotros nos habla, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él, de la otra ribera. Entró tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Pero vámonos por partes. Yo quisiera conversar este tiempo, ¿ya?, con cada uno de ustedes acerca del trabajo que Jesús hizo. Hizo un trabajo extraordinario, hizo un trabajo fenomenal. ¿Y por qué digo esto? Miren, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, enseguida, discípulos, vayan, suban a la barca, vayan ustedes delante, que yo iré después. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo que primero vayan sus discípulos? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Que primero vayan sus discípulos a la barca y vayan al mar y luego él iba a ir, mientras que él despedía a la multitud. Pero Jesús tenía un propósito. Yo me imagino que los discípulos estarían preocupados y estaban tan preocupados y decían, pero ¿cómo Jesús nos va a mandar en medio del mar y todavía hay tempestad? Parece que va a salir de repente un viento y está oscuro, porque la Biblia dice en el 23, despedida la multitud, cuando Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar. Jesús se fue a orar. Vemos aquí en el 22 que Jesús mandó a sus discípulos al mar. 2, luego vemos que Jesús fue a orar al monte. Pero la pregunta era, ¿con qué propósito Jesús mandó a sus discípulos a la barca y al mar, mientras que Jesús oraba? Yo pienso, nuevamente les digo, que los discípulos estarían muy nerviosos y preocupados y pensando, ¿qué va a pasar? ¿Por qué nos mandó Jesús al mar? Y él se fue a orar. Entonces, yo veo que nuestro Señor Jesucristo tenía muchos planes con los discípulos, muchos planes. Ojo aquí, tenía tantos planes
que Jesús quería primeramente probar, el trabajo, a ver cómo ellos se esforzaban en medio del mar. A ver, Jesús los mandó al mar. ¿Qué iban a hacer ellos en medio del mar, en medio de la barca, de repente con tempestades, con viento? A ver, ellos como seres humanos, ¿cómo podían escapar de todo esto? Ya mucho tiempo estaba Jesús con los discípulos. Los discípulos ya habían aprendido de Jesús y sabían que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder sobrenatural. El tema era que Jesús los mandó, yo me imagino, para que ellos fueran probados en su fe. ¿Mm? Y ellos estaban solos, sin Jesús en la barca. Entonces, la Biblia dice más adelante, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, los traían por este lado y los traían por el otro. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Amazonas, cuando trabajaba en el río, en la boca del Amazonas, esto era en Iquitos, yo tenía a mi hijito de 1 mes, a mi Juan Carlitos, bien pequeñito él. Y yo venía del centro, ¿ya? Para irme a la comunidad a trabajar, y yo no les miento, no sé si fue igual o peor o parecido, pero yo viví esa tempestad, yo lo viví. Era mediodía, era un domingo, mi esposo, mi hijito de 1 mes y yo íbamos a trabajar, y de repente era mediodía y hacía un solazo en medio de todos, hacía un solazo, y de repente el clima empezó a oscurecer del mediodía que era y hacía un solazo, estamos hablando de Loreto, se oscureció y el viento empezó a hacer como tempestad, empezó a darse, empezó a tronar, a dar truenos, empezó a hacer vientos, fue horrible, fue horrible. Yo primera vez que lo viví y fue horrible. Y de un momento a otro se oscureció todo y no era mar, yo no estaba en el mar, yo estaba en el río. Y el río empezó a hacer olas grandes, y yo iba en el bote con mi hijo y varias personas. Créame que la gente se asustó un poquito y nos sumergíamos, caíamos en el río y estábamos en la boca del Amazonas. Era horrible. Yo en ese momento me puse a orar y dije, Señor, ten misericordia, hágase tu voluntad. Señor, si es ahora, nos vamos contigo, gloria a Dios. Yo lo único que pude hacer es agarrar a mi Juan Carlitos de 1 mes y ponerlo debajo del bote y asegurarlo bien. Sí, yo viví eso, pero créanme que la Biblia ahí habla acerca de que los discípulos estaban en medio del mar azotados bajo las olas, porque el viento era contrario, venía de un lugar a otro. O sea, poquito y los discípulos ya morían, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente era, ¿por qué Jesús hizo entrar a sus discípulos al mar si él no estaba ahí? Jesús sabía que los discípulos, como hombre, como ser humano, iban a pasar momentos difíciles en el medio del mar, pero su fe tenía que ser probada. Su amor a Dios tenía que ser probada. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día nosotros estamos igual, señores. Nosotros estamos viviendo en este mundo circunstancias difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo en el Perú momentos de perturbación. Estamos viviendo momentos trágicos. En primer lugar, la pandemia. Viviendo ese tiempo de enfermedad. Estamos en medio de la pandemia. Nosotros los cristianos estamos en medio de toda esta pandemia. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo permitió esto? Yo les voy a presentar el tema donde dice en Mateo capítulo 14, versículo 22. Presentamos Mateo capítulo 14, versículo 22. Ustedes lo tienen en su Biblia, en su casa lo pueden leer, pero vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo conoce los planes,
conoce parte de nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta? Conoce cada uno de nosotros cuál será nuestra intención, conoce nuestra manera de ser y sabe cómo vamos a salir enfrente de una situación. Les decía, estamos viviendo en medio de una pandemia. Nosotros los cristianos, muchos de nosotros los cristianos están bajos espiritualmente. Muchos de los hermanos han caído en su forma de creer en Dios. Están perdiendo el creer en Dios. Muchos de los cristianos han fallecido. Muchos de los cristianos han muerto y se han ido a la presencia del Señor. Han fallecido, sí. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te llevas al hermano? ¿Por qué te llevas al pastor? ¿Por qué te llevas a la hermana? Créanme que a mí me pasó 2 días asimilar la partida de nuestro hermano Rubén. Yo estaba mal porque es nuestro amigo, yo he vivido mucho tiempo con él en la iglesia, hemos orado, hemos vigilado, hemos cantado, hemos estado en el coro, en las alabanzas, cuando éramos mucho más jóvenes, hemos participado juntos de los viernes, el culto de los jóvenes, en fin, hemos compartido con nuestros demás amigos una carapulcra que a él tanto le gustaba, y yo la verdad, créeme, cuando me enteré que Rubén había fallecido, Dios mío, para mí fue algo tan triste como si fuera mi hermano carnal. Y 2 días a 3 días estuve pensando, estaba triste, estaba mal, yo estaba mal. Pero ¿saben qué? Ya no pude más y me entristecí tanto y me fui, como siempre, a los pies de Jesucristo. Y le dije, Señor, hágase tu voluntad. Señor, te pido por favor que tengas misericordia y por favor, dame paz, dame seguridad, dame confianza. Lo dejo ir a mi hermano Rubén, Señor, y está en tu cielo, está en tus brazos. Así tiene que ser, Señor. He hecho esa oración y créanme que me he sentido muy tranquila, ¿verdad? Pero muchos de nosotros los cristianos estamos viviendo este tiempo de pandemia y muchos se van a ir a la presencia de Dios y muchos no tampoco. Pero la Biblia, ¿qué dice? Si estamos en medio de esta pandemia, estamos en medio, ya no es un mar, estamos en medio de la pandemia. Jesús nos ha puesto en medio de esta pandemia para reflexionar, para entender, para poder poner en práctica nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, así como Jesús puso a sus discípulos en medio del mar, en medio de la tempestad. Casi mueren quizás estos discípulos, pero al final nuestro Señor Jesucristo fue misericordioso. Y Jesús se puso a orar. Jesús se puso a orar para que nada les sucediera a ellos, para que pudieran soportar en medio del mar, en medio de estas olas, en medio de esta tempestad, y pudieran tener seguridad y confianza y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Porque en el 23 habla que Jesús se puso a orar mientras sucedía todo esto. En el 24 a nosotros también nos habla acerca de que Jesús, ojo acá, de que Jesús mientras oraba, los discípulos estaban azotados, ojo, entre viento, y entre el 25, en el versículo 25, nos habla, dice que en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Miren qué bonito es esto. Los discípulos pasan momentos difíciles, tormentosos, dificultades en medio del mar, casi se ahogan, ya ellos se sentían morir, cuando de repente vieron a Jesús venir sobre el mar. Y Jesús venía y la gente decía, los discípulos dijeron, ¿será un fantasma? No, no es un fantasma. Parece que es Jesús. Jesús, sálvanos. Porque en el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Se turbaron. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día estamos así? Estamos turbados. Ahora, no solamente estamos viviendo el tiempo de pandemia, el tiempo de esta enfermedad, donde mucha gente se está muriendo. Y créanme que eso es triste,
Y vuelvo a repetir, la fe de muchos de los cristianos están decayendo, la confianza de muchos cristianos están decayendo, pero el Señor Jesús te dice, levántate, prospera, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, ánimo, no tengas miedo. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 14, 25, nos habla bien claro que Jesús andó en el mar. Ojo acá, Jesús andó en el mar. En medio de ese mar donde estaban los discípulos padeciendo, preocupados, en medio de ese mar Jesús andó. Y nosotros, ¿por qué no podemos estar en medio de este tormento, este mar lleno de pandemias, de enfermedades? Ahora estamos viviendo las elecciones. Muchos de los cristianos se están turbando. ¿Por quién van a votar? Si por una o por el otro. Señores, hermanos, yo en estos momentos les animo a los niños, mis hijos, me preguntan, me hablan, ven las redes, ven el Facebook, ven el YouTube, porque ahorita ningún niño está excluido de ver todo esto. Ellos también son partícipes de lo que está ocurriendo en este mundo. Y ven cómo se pelean los hermanos. Yo no digo nuestros hermanos, estoy hablando de forma general, a nivel del Perú. Cómo mandan una serie de situaciones, de palabras, el otro hermano le responde, el amigo le responde. Nosotros los cristianos ya no debemos estar en estas cosas. Jesús está en medio de esto. Más bien lo que nosotros tendríamos que orar. La Biblia en el capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron. No va a ser, hermano y hermana, también te turbes en medio de la pandemia y en medio de la enfermedad. Y en medio de voy a hablar. No se turbe vuestro corazón, dice la Biblia. Poned vuestros ojos en el autor consumador de Jesucristo. Nosotros cristianos somos sal de tierra. Somos cartas abiertas por el mundo. Debe más bien dar paz, traer paz en medio de todo esto. Esto nos habla en San capítulo 6, versículo 16, ¿no? Ustedes lo pueden leer en San Juan, ustedes deben tener sus Biblias, en San Juan capítulo 16, versículo 16, nos habla una vez más, ojo aquí, al anochecer descendieron sus discípulos al mar una vez más, y en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaúm, y esto estaba oscuro, y Jesús no había venido a ellos, el mar se levantó, es lo mismo que habíamos trabajado en Mateo. Pero lo que yo les quiero decir es en el 20, en el versículo 20. Mas él les dijo, yo soy. Jesús vino por el mar caminando, no lo olviden. Mateo capítulo 14, versículo 26, 25, 26. Él vino sobre el mar caminando, nuestro Señor Jesucristo. Y no creemos que nuestro Señor Jesucristo está en medio de este mar, en este mar lleno de dificultades, en este mar lleno de pandemias, de enfermedades, de egoísmo, de resentimiento, de odio, porque se está viviendo esto, de pleitos. En el Perú hoy en día se está viviendo este tipo, pleitos. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús dice en el versículo 20 de San Juan, ¿ya? Del capítulo 6, mas él dijo, yo soy Jesús, no teman. Cuando los discípulos estuvieron en medio del mar y estaban turbados, Jesús venía por el mar caminando y le dijo, no teman, yo soy Jesús, no temáis. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de temer, no tengamos miedo por el amor de Dios. En el versículo 20, por favor, vuelvo a repetir, no teman, hermanos. No temamos, y muchos estoy escuchando y viendo y también leyendo, donde dicen, hermanos, vamos a hacer como Cuba, vamos a hacer como Venezuela. Hermanos, no teman. No teman en medio de este tiempo difícil. No temamos. Niños, no teman, no se preocupen. Mis hijos están preocupados. Me dicen, mamá, ¿y esto en qué va a terminar?
Todos hablan, todos comentan, todos dicen, hijo, que no se turbe vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. Paz, nadie va a traer la paz. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Se va a cumplir. Entre quien entre al gobierno, se va a cumplir la palabra del Señor. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos a todas las artimañas del diablo. Tenemos que estar atentos para que nuestro Señor Jesucristo fluya en nosotros, que este oído escuche la voz de Dios, que estos ojos vean la gloria de Dios, que la boca que tenemos nosotros hablen la palabra de Dios y no mirar con nuestros ojos carnales lo que está pasando, lo que está sucediendo. Niños, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, todo va a estar bien. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo trae paz, solo Él va a traer paz. Ahora, la paz que dice que traerán los nuevos gobernantes, quienes salgan a ser elegidos, pues no va a ser una paz que solucione nuestros problemas. Eso nunca. Nadie va a solucionar los problemas. La paz es una suma de poderes que enfrentan los problemas y solamente es la paz de Dios. Solo los cristianos, nosotros hijos del Señor, traeremos la paz de Dios con la palabra de Dios. Así que de tu boca tiene que salir palabra de Dios. No puede salir otra cosa. En Salmos, si nosotros nos vamos a Salmos, estimados niños, capítulo 4, Salmos está lleno de palabras de mucha bendición, de aliento. En Salmos capítulo 4, versículo 1, me dice, respóndeme, Señor, cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, respóndeme. Yo recuerdo cuando Jonás estuvo en medio también de una tormenta, Jonás estuvo dentro de la ballena, ¿cierto? Y él pasó momentos difíciles. Dentro de un animal, así lo dice la Biblia, estaba dentro de un pez. Y finalmente él estaba clamando adentro de ese pez. Y decía, Señor, hágase tu voluntad, perdóname, Señor. Y ahora sí, y empezó a clamar y decía, respóndeme, Señor, cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hermanos, debemos de ensanchar nuestros criterios cristianos. Ensanchemos el propósito de Dios que Dios tiene en nuestras vidas. Ensanchemos la gloria de Dios, diciéndole al hermano, hermano, Dios está contigo, no temas, no se turbe tu corazón, pon tus ojos en el Señor, mira la gloria del Señor. Ensancha el lado espiritual que Dios tiene contigo y con él y con ella. Ese es el propósito de Dios. Con ese propósito, Jesús llevó a los discípulos en medio del mar, para que ellos ensancharan su fe, para que ellos ensancharan su confianza en el Señor. No para que se mueran en medio del desierto, en medio de la tormenta. Jesús no los mandó en el medio del mar para que murieran, sino para que ellos ensancharan su confianza, su amor, su aprecio, para que ensancharan esa fe que nunca debieron ni de perder. Y cuando recién vieron a Jesús venir en el mar, se dieron cuenta que Él los iba a salvar. Pero nosotros no vamos a esperar que estos ojos carnales, ¿ya? Que estos ojos carnales puedan ver, bueno, dificultades, estamos viendo, desorden en el Perú, estamos viendo desorden, eso es la palabra, desorden espiritual, un desorden en el Perú, y eso no puede ser. Nosotros los cristianos también debemos de sumar nuestra fe, nuestra confianza ante estos problemas y traer la paz de Dios. ¿Qué nos habla también en nosotros cuando hablamos en Mateo capítulo 14, versículo 22? Nuevamente les comento y les digo, ¿no? En el Mateo capítulo 14, versículo 22, por favor lean ustedes sus Biblias. No permitan que su corazón se turbe. Los discípulos entraron a la barca. Fueron a la barca
ojo aquí, mientras que Jesús despedía a la multitud. ¿Usted está dispuesto a entrar a la barca? ¿Estás dispuesto a entrar a la barca? ¿Y qué es la barca? En la barca, ¿qué hay en la barca? En la barca hay problemas, hay dificultades, hay tormentos, hay tristezas. ¿Y dónde está la barca? Es el Perú, el mundo en que vivimos. Hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay todo esto? Porque pronto vendrá el Señor. Todo esto se tiene que cumplir, pero nosotros los cristianos tenemos que estar atentos. Hermanos, yo te sugiero, te animo en el Señor, no temas, no temas. En el versículo 27 de Mateo capítulo 14 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Hermanos, yo les animo a vivir en este mundo, en este Perú. Agradezcamos a Dios por el Perú que tenemos. El Perú es rico, el Perú es lleno de muchas cosas maravillosas. Tenemos muchas provincias en el cual podemos disfrutar de la gloria de Dios. Hermanos, yo te animo a que cuando camines por las veredas de este Perú, te animo a que cuando vayas por este lugar, por donde tú camines, te animo que empieces a testificar de la gloria de Dios. Te animo a que agradezcas a Dios por el sol, por el día, por la mañana, que agradezcas todo lo que Dios te da. Agradezcamos a Dios por todo lo que tenemos. Sí, hermanos. En medio de esta tormenta, en medio de esta enfermedad, sí, hermanos. En medio de estos problemas que no sabemos si vamos a vivir como Cuba o como Venezuela, hermanos, en medio de esta tormenta que Satanás está tratando de turbarnos. Pero no lo vamos a permitir. Ten ánimo, hermanos. La Biblia bien claro lo dice. No tengáis miedo. Recuerda la palabra del Señor, que Jesús está en medio de nosotros. Y Jesús lo dijo, en el mundo habéis aflicciones. Van a haber aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, hermanos y hermanas, cuando salgamos a las calles, no digamos, ¿qué será de mi Perú? ¿Qué será de mi casa? Me tendré que ir. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de...? Olvidémonos eso, porque nos vamos a turbar. Más bien la oración que tenemos que hacer es la siguiente. Señor, ten misericordia, trae paz en medio de esta tormenta. Señor, pon paz en medio de nosotros los cristianos y nosotros los cristianos ser más bien el ancla, ser la columna, la base sólida para orar por este Perú. Y todo va a estar bien. Hermanos, yo me despido en este tiempo con la palabra de Dios una vez más cuando dices a Mateo capítulo 14 versículo 27. Jesús dijo a los discípulos, no teman, yo estoy con ustedes, no teman. Y yo también me despido con la palabra de Dios en estos momentos diciéndoles, amigo y amiga, ora al Señor, habla con Dios y dile al Señor en tu corazón, Señor, no quiero que se turbe. No quiero que se turbe mi familia, mis hijos. No quiero que pasen momentos difíciles. Señor, trae paz a mi casa. Así como Jesús vino en medio del mar por sus discípulos, porque ellos ya se ahogaban, fueron a salvarlos. Así Jesús en estos momentos quiere entrar a tu casa. Quiere entrar a tu barca pequeña, que es tu hogar. La barca grande que está en el mar es el Perú, es el mundo, pero la barca pequeña está en tu casa. Pues deja que Jesús entre a la barca de tu casa, deja que Jesús entre a tu hogar y pídele al Señor en estos momentos en oración, por favor. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, entonces hazlo ahora. Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso. En primer lugar, Señor,
Clamo por los niños, Padre, para que sus corazoncitos no se turben, Señor Jesucristo. Que no teman, Padre, de vivir en el Perú, que no teman de vivir en este mundo, porque escrito está tu palabra en Génesis, Señor, que tú, Señor, has creado los cielos y la tierra. Y si nosotros vivimos en esta tierra, Señor, es porque así tú lo has decidido. Si yo he nacido, Señor, para vivir en el Perú, pues aquí estoy, Señor. Yo doy glorias y doy honra por este Perú. Yo agradezco, Señor, por las riquezas que tú das al Perú y yo disfruto de esas riquezas. Pues ahora también, Señor, permite que los peruanos, que todos los que vivamos aquí en este Perú, disfruten de tus riquezas, de tu gloria, de tu sembrío, Señor, de tu chacra. Que permita, Señor, que tú, Señor, ingreses a los corazones de cada persona y que no se turbe en su corazón, Padre, porque la turbación no viene de ti, Señor, sino viene del enemigo. Padre, danos discernimiento, danos entendimiento para poder entender y comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que el enemigo quiere que entendamos, Señor. Por favor, echamos fuera todo espíritu de turbación en nuestros hogares, en nuestros niños. Echo fuera todo espíritu de turbación, de confusión en los cristianos, en los hermanos. Y la paz de Dios venga al corazón de cada hermano y de cada hermana en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oremos por el Perú, Señor. Ahora, Señor, repite conmigo, amigo y amiga, o niña o niño que no has recibido a Jesús. Señor Jesús, entrego mi vida, entrego mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y vengo ante tu presencia. Y quiero, Señor, que entres a mi barca, a mi casa. Señor, los discípulos son mi hogar, mis hijos, mis hermanos que viven conmigo, mis padres. Señor, por favor, sálvanos, así como salvaste a los discípulos en medio del mar, que estaban ya a punto de caer. Asimismo, sálvanos a nosotros, Señor, por favor, porque estamos, Señor, en un tiempo de turbación. Padre, por favor, sálvalos, Padre bendito. Y aquel hermano y aquella hermana que está en UCI, aquel hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando quizás en el hospital, esta palabra de Dios, te digo a ti, amigo y amiga, en el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo. En este tiempo estás en esa barca de un tiempo de enfermedad, pues te digo a ti, en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús, levántate ahora mismo de esa cama y sal y predica la palabra del Señor y habla lo que Dios hizo por ti ahora en el nombre de Jesús. Cree en el Señor, así como Jesús fue por los discípulos y los salvó, así Jesús está entrando a tu hogar, ahí donde estás, a salvarte, a rescatarte de esa opresión, de esa enfermedad, de esa confusión, ahora mismo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano y hermana, te animo en el Señor ahora mismo. No temas. No temas, que Jesús está con nosotros. Ahora, hermanos, vamos a escuchar una alabanza. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristezas, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta.